Tengan todos muy buenos días. Hoy es martes 6. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Absolutamente a todos. Y hoy, igual que ayer, que todo esté en orden divino. Venezuela y los venezolanos necesitamos estar bajo la protección de Dios, sin lugar a dudas. Hoy vamos a analizar un aspecto de la vida del país que no está siendo considerada ni por el gobierno ni por la oposición. La crisis se va profundizando a niveles nunca antes vistos. Diera la impresión que los que andan hablando de elecciones no quieren ver la profundidad de la crisis. Da la impresión que la Fuerza Armada tampoco quiere enterarse de qué es lo que está pasando en Venezuela y no hay punto de encuentro, pero hay una situación que va a ser definitiva para que Venezuela termine en una crisis mucho, pero muy superior, mucho no, muy superior a la que estamos viviendo ahorita. Se trata de nuevamente una circunstancia que va a golpear muy pronto a Venezuela y es la deuda externa. La deuda externa. Viene un misil en curso contra Venezuela. Es la crisis de la deuda externa que va a estallar las próximas semanas. Eso va a conducir al colapso económico del país de forma definitiva, va a empobrecer aún más a millones de venezolanos. Esta deuda ya no puede ser renegociada en las actuales condiciones. Esa circunstancia va a terminar de hundir más la economía venezolana, que por demás muestra, y todas las estadísticas así lo señalan, el peor desempeño en el mundo. La economía venezolana ha perdido la mitad de su tamaño en 5 años. Y hablábamos ayer, si mal no recuerdo, que Venezuela es de las economías cerradas la penúltima economía cerrada del mundo. Vale decir, estamos por encima de Corea del Norte y estamos por debajo de Cuba. Imagínese usted dónde estamos. Y esto es una circunstancia, esto es una discusión que tenemos que dar y queremos darla con los militares, porque Venezuela no se merece esto. Venezuela de forma definitiva esto no se lo merece. Aquí tenemos que sentarnos todos como venezolanos que somos a hablar del curso del país, porque no por mantener el capricho de un gobernante de un modelo marxista, todos vamos a vivir en la inopia, en la miseria. Ya en Estados Unidos están preparando las demandas contra la República y contra PDVSA, y estas son fuentes de Estados Unidos planteadas en los portales como el del Estímulo. No han demandado, escuche bien lo que le voy a decir, no han demandado porque están esperando una solución pacífica, porque los otros caminos son muy tortuosos, pero van a venir las demandas. Esto lo está diciendo por demás expertos que de Venezuela existen en Estados Unidos, como el caso de Alejandro Grisanti, que viene advirtiendo que este es un problema superior a todos los problemas económicos que ha tenido Venezuela y que ya no tiene cómo enfrentar porque ya no tiene cómo reestructurar, redefinir, replantear la deuda. El gobierno venezolano depende totalmente del financiamiento externo. Todo lo debe y depende del financiamiento externo. Entonces, la pregunta, ¿cómo un padre de familia atado a una tarjeta de crédito para comprar comida y pagar los servicios? Millones de venezolanos con su salario formal no les alcanza y tienen que ir recurriendo de forma permanente al financiamiento, al endeudamiento para subsistir. Bueno, algo así le está pasando al chavismo. Los ingresos del país han caído a 1/3 junto con el desplome de la producción de petróleo.
mientras tiene las fuentes externas cerradas de financiamiento, bueno, la producción en el país en picada, no se produce nada, un proceso de escasez, de tal manera que se está armando un cóctel altamente peligroso, ¿verdad? Y aquí los que no quieran darse cuenta y tengan responsabilidad en esto serán responsables de lo que termine sucediendo en Venezuela. Estamos hablando, y Alejandro Grisanti dice que es experto en esta área, dice, en cuestión de semanas se escuchará sobre la introducción de demandas contra Venezuela. El que no haya ocurrido no quiere decir que no va a pasar, dicen los expertos en Estados Unidos. El escenario, una asfixia financiera. La Agencia Internacional de Energía reporta al 5 de marzo que la producción de petróleo en Venezuela sigue en caída libre, llegando al nivel más bajo en 70 años. Por favor, yo quiero que escuchen esto. Llegando en picada a tener niveles de hace 70 años. La pérdida sostenida de trabajadores, deudas acumuladas con contratistas, deudas con socios, las sanciones que le imponen a Venezuela dificultan las operaciones en el exterior, sin lugar a dudas, y frente a ello, Venezuela llega a perder 270.000 barriles por día al año en promedio. La capacidad de producción va camino a reducirse y eso pues es una situación altamente complicada para Venezuela. Durante los próximos 4 años Venezuela debe pagar 9.900 millones de dólares por año en servicio de bonos de PDVSA y de la República. Eso equivale al 32.6% de las exportaciones anuales. Imagínese usted a dónde nos ha traído esta perversidad de la revolución. Esto es una enorme carga que tiene el Estado. Hay otros que cuantifican y dicen que 60.000 millones es la deuda externa de Venezuela representada en los bonos de la República y de PDVSA. Bueno, la crisis de nuestra deuda viene acompañada de sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro. Cae la producción de petróleo que aporta 96 de cada 100 dólares que ingresan al país. Esta circunstancia de no rectificar, esta circunstancia y esta decisión de seguir con elecciones anticipadas, gastando un dineral, convocadas por una constituyente que nadie reconoce, le va a permitir a Maduro, como no, si las cosas siguen igual, pues será un presidente con un país que se enciende por todos lados en crisis. Diera la impresión que el gobierno no quiere escuchar, diera la impresión que el gobierno no quiere entender que la crisis económica está haciendo de los venezolanos, lo está llevando a niveles de angustia. Es como cuando usted va acorralando a un tigre, a un león, lo va acorralando hasta que él termina saltando. Así está sucediendo con el venezolano y esto no se va a resolver, señores, esto no se va a resolver con unas elecciones. Esas cosas combinadas que estamos planteando, de caída de la producción, ya no se pueden renegociar endeudamientos más de los que este gobierno se endeudó exageradamente, ya no pueden seguir refinanciando, llegó el techo del refinanciamiento, ya no pueden seguir en ese proceso. Y esto nos va a poner de cara a un proceso a donde tenemos que debatir el tema de la nacionalidad venezolana. Porque, ¿qué va a suceder? Que el gobierno, para mantenerse, si así lo permiten también la Fuerza Armada, y con esto no estoy invitando a golpes de ninguna naturaleza, es que yo quiero que demos con la Fuerza Armada el debate de lo nacional,
de lo venezolano. Yo quiero que demos ese debate, porque es que entonces esta situación va a llevar a que chinos y rusos entonces empiecen a manejar el tema petrolero en Venezuela. Y si empiezan a manejar el tema petrolero en Venezuela, ya Venezuela no es soberana de nada. Ya no será soberana de nada. Entonces, este manejo desordenado de la administración pública, este manejo desordenado de todos los temas que tienen que ver con el endeudamiento y este manejo desordenado que le permitió el enriquecimiento brutal de chavistas en el exterior, nosotros en Venezuela, pobres y empobreciéndonos, sin fuentes de financiamiento, sin divisas, con limitaciones de importación. ¿Para dónde va el gobierno? ¿Para dónde va el gobierno? Y a eso hay que añadirle que sigue cayendo la producción de petróleo. Y Maduro entonces dice que no hay cambio en el modelo económico. Bueno, pues sin lugar a dudas entonces estamos en un callejón sin salida y al final la salida será no sé cómo. Pero yo creo que aquí hay que detenerse para hablar. Yo creo que aquí todos tenemos que opinar, aquí la iglesia tiene que opinar, aquí la Fuerza Armada tiene que opinar, aquí el chavismo tiene que opinar. Vale decir, aquí no se trata de montar una elección para atornillar a quien nos trajo a la miseria. ¿O es que entonces esto que se lo lleven los acreedores y chinos y rusos que se hagan cargo del petróleo en Venezuela? No, yo creo que no. Yo creo que aquí hay que pedirle cuentas a la Fuerza Armada si perdemos también Guyana, zona de reclamación, porque es que no se puede andar por la vida teniendo unas responsabilidades sin asumirlas. El gobierno tiene unas responsabilidades en el cumplimiento de nuestros propios derechos y terminó fue quitándonos los derechos para él mantenerse. Bueno, advertidos estamos. Si vienen las demandas, vienen los embargos. Si vienen demandas contra la nación, vienen embargos. ¿Derivado de qué? De que el gobierno se endeudó de forma irresponsable, ha hecho replanteamientos de deuda y ya no tiene cómo seguir diciéndole a la gente vamos a una nueva reestructuración de deuda. Vamos al corte. Por otro lado, nosotros tenemos el proceso electoral, bueno, de frente. La convocatoria que ha hecho Nicolás Maduro y lo que hemos dicho es ilegal e inconstitucional, constituyente. Convocan este proceso electoral adelantado en el marco de esta profunda crisis. Pero también es importante que nosotros lleguemos a acuerdos en la sociedad, porque fíjese lo siguiente. La Asamblea Nacional le solicita a Naciones Unidas no avalar las elecciones presidenciales. Bueno, eso es exactamente lo que ha dicho la comunidad internacional, que no avala las elecciones que se van a desarrollar en Venezuela. Porque una cosa es tener condiciones electorales y otra garantías electorales. Ahora bien, en el marco de esta profunda crisis, si bien es cierto, los que quieren participar y los que se abstienen tienen posiciones sensatas, los que quieren ir y los que no quieren ir. El problema para nosotros como sociedad es que el debate, ir o no ir, inmoviliza y no se trasciende a otro nivel en la organización de la lucha por las reivindicaciones que en la sociedad tenemos. Entonces nosotros tenemos que exigir claridad en las personas que dicen dirigir. Por supuesto a los gobernantes también. Por supuesto a las direcciones políticas, partidistas. Yo a veces veo con asombro cómo algunas expresiones o formas de cómo se hacen las cosas sirven a la restauración del pasado y no hacer la alternativa frente al presente en lo que se debe hacer en el futuro.
Entonces, nosotros encontramos que esta circunstancia demanda claridad de rumbo, de objetivos, de propósitos, encuentro, entendimiento y tarea política, acompañamiento social. La crisis es de tal naturaleza que va desarraigando a los gobiernos de la necesidad de la gente. Por ejemplo, en el país, en San Cristóbal, en el Táchira, se da la infeliz circunstancia de que la gente no tiene transporte público. Pero usted no encuentra una reunión mancomunada, Fuerza Armada, alcaldías, ministerios nacionales, gobernación, para hacer planes de contingencia. Eso no existe. Los planes de contingencia ya al parecer no existen. La circunstancia tan lastimosa que estamos en el tema hospitalario de salud, y entonces empezamos a vivir en lo anormal, considerándolo como normal, y entonces no hay acompañamiento en la necesidad de la gente. Ayer me llamaba gente de Pueblo Hondo, por ejemplo. Me decía, licenciado, aquí ya no hay manera de salir de los pueblos. Ya estamos encerrados tal cual como usted lo ha venido señalando. El pueblo nuestro es nuestro hábitat y de ahí ya no podemos salir. No hay transporte para salir, no hay efectivo para salir. Sale el que tiene la posibilidad de tener carro y la cola que pueda dar. Entonces, la crisis va arropando a los gobernantes. Y eso, créame que hace que la alternativa frente a los que nos trajeron a esta desgracia, pues la gente no la vea. Y es ahí donde tenemos que tener alta claridad sobre las cosas. Por ejemplo, en el país solamente se está produciendo, escuche bien lo que le voy a decir, solo se está produciendo en un 25% del suelo nacional. Solo se está produciendo en un 25% del suelo nacional. Esta es una cifra de Fedeagro. Y dice que de esa manera, pues bueno, ¿qué se puede aportar en producción? Eso va a incrementar la escasez de arroz, soya, maíz. Y fíjense lo que están diciendo los productores. No hay reuniones ni disposición de apoyar al productor del país. Los pocos recursos que le llegan al productor es para que se lo entregue a los CLAP, no para apoyar la producción nacional. O sea, lo que los privados hacen, viene el Estado y les dice, démelo para el CLAP. Para ellos quedar bien, obviamente. Y ese encuentro para ver qué se va a hacer en el país pasa por el llamado que gobernantes tienen que hacer en todos estos temas. En todos estos temas. Pero hay que tener propuesta. Fíjense que el G4 fue la expresión de la centralización del país en el esquema del presidencialismo y del caudillismo, pero no expresiones de la democratización del país. Entonces yo no puedo presentarme frente al caudillo Maduro siendo caudillo. Yo no puedo enfrentar la partidización del chavismo con la partidización de la oposición cuando se está en gobierno. Ese es el problema. Estos son tiempos de caminar y mascar chicle en la rectificación. Vamos al corte. Aun cuando le parezca mentira, ¿por qué es importante hablar? Bueno, porque chavistas y opositores coincidimos en los problemas del país. Y todos tenemos que meterle la mano a esto, sin lugar a dudas.
en el cómo salimos de la crisis. Por ejemplo, de conformidad con Data Analysis, para el 75% de las personas opositoras y el 65% de los partidarios del oficialismo califican que la escasez de alimentos, el alto costo de la vida, son elementos que colocan la gestión de Nicolás Maduro como mala o muy mala. La crisis económica y la inseguridad calificada por chavistas y opositores con un 30% de ser uno de los problemas graves que tiene el país, la inseguridad personal. Ambos